Buenas tardes cada semana desde la Delegación de Fuerteventura y para toda Canarias a través de Mírame Televisión. En este programa, en el debate, hoy nos encontramos, después de algo más de 2 años, sin mascarillas. Por lo menos algunos de los invitados así lo han decidido. Ya saben que desde ayer, miércoles, fecha en el calendario en el que especialmente los centros educativos lo han señalado con fluorescente, muchas de las personas ya se ven liberadas de esta mascarilla que nos ha tenido de alguna forma protegidos durante más de 2 años. Lo primero, como siempre, en la calle, la opinión del pueblo, la opinión de nuestros vecinos. ¿Cómo van a afrontar esta nueva temporada? ¿Se quitarán las mascarillas? Estas son sus respuestas. Me parece estupendo, una liberación, pero brutal. O sea, eso. Y ya está, y que para mí hay que acostumbrarse ya a la vida normal y es lo que hay, lo que toca. Y listo. ¿Cómo lo ves de cara a los clientes? Algunos parece como que no están acostumbrados y hay miedo todavía, pero hay que vivir como siempre, ¿no? Como vivíamos antes. Dejar todo esto atrás y seguir para adelante y listo. Pues mire, mi postura es reglamentaria, o sea, que yo desde que me han obligado pues la he tenido, la verdad, pero donde me la pueda quitar, me la quito. Soy así de clara. Respetaré los sitios donde se puedan llevar, que es hospitales, centros culturales, pero donde no me la obliguen, la verdad, mira, estoy deseando, de hecho, vamos a entrar en la iglesia y entrar sin ella. Pues nosotros de momento hemos decidido de llevarla puesta. O sea, llegará un momento que te la puedes quitar, pero ya no la queremos quitar, ¿cierto? Sí, tenemos que estarnos protegiendo porque no sabemos. ¿Lo ven todavía con duda, con temor? Pues sí, se ve con temor, siempre le da miedo andar uno así sin mascarilla, entonces mejor anda con su mascarilla por la calle y todo. Para los sitios cerrados, interiores, sí, pero para la calle, y si no hay muchas personas, me la quito. Por la calle me aficio, vamos, bueno, me aficio en general, pero sí voy a seguir respetando el que en los sitios interiores y en el servicio público de transporte y todo eso, me la pondré. Y en la calle, no. Bueno, un poquito de temor es muy precipitado también, pero bueno, si lo que mandan dicen que hay que quitarse la mascarilla, pues yo en mi lugar me la quité, pero en los sitios donde tengo que ponérmela, me la tengo que poner obligatoriamente. Pero vamos, que la pandemia parece que se está olvidado ya, que nadie la nombra, ya ni siquiera los telediarios ponen los números de infectados ni de muertos, porque yo pasé el COVID hace una semana y tenía mascarilla. Y nada, y la verdad es que esto, ahora todo el mundo dice que esto fue una política de esta de que hay que liquidar a la población mayor, pero vamos, que yo la veo precipitado y también está como olvidado ya el tema del COVID, porque aquí nadie está diciendo números ni los muertos, y la verdad es que eso todavía está en el aire, evidentemente. Para nada, a ver cómo sale la cosa así ahora. Pero yo seguramente que dentro de un par de semanas, un mes, volverán a decir todo el mundo mascarilla, porque es que es evidente, esto se va a venir y vendrá. Yo opino exactamente igual, lo que pasa es que acabamos de salir de la iglesia y entonces la hemos tenido puesta, por eso es por lo que todavía no me la he quitado, pero realmente opino lo mismo. En el exterior sí me la quitaré y en sitios puntuales y dentro de, no sé, en los comedores, en las iglesias, en los transportes, por supuesto, porque es obligatorio, sí la mantengo. Pues a ver, yo me la voy a seguir poniendo, aun en el gimnasio, en cualquier sitio, porque, no sé, a mí ya es que la tengo puesta y ya está. ¿Te sientes más seguro? Sí, más seguro, sí. Mejor. ¿Y la gente joven de tu alrededor? La mayoría se la va a quitar. O sea, todo el mundo ya, bueno, ya la mascarilla se puede quitar, ya se olvidan de ella. Pero yo mejor con la mascarilla, sí. Y de por sí anda sin la mascarilla y es como que te falta algo. Hay que tener mucha cautela porque los números, a pesar de que están ahí, pues engañan. Y también tenemos por medio lo que es el país de referencia, que es China, que es lo que están pasando allí. Yo esto no lo veo que desaparezca, sino que hay un impasse y ante eso hay que tener cautela. Simplemente la mascarilla, aquel que quiera y crea que se la ponga
y el que no quiera ponerse, que no se la ponga, pero desde luego esto no ha desaparecido ni va a desaparecer. Bueno, pues como ve, todavía hay un cierto temor a quitarnos la mascarilla, aunque Sanidad sigue estableciendo un uso recomendable, sobre todo para aquellos grupos mayores de 60, embarazadas, personas con o inmunodeprimidos, o en aquellas ocasiones en las que no se pueda respetar el 1,5 metros de distancia de seguridad. Sobre todo esto vamos a hablar hoy con diversos expertos, entre ellos Julián Ojanguren, enfermero de los centros de Fuerteventura. Muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Loida González, que es directora del Colegio de Lajares y que además también ha tenido mucha experiencia con el COVID en su centro. Gracias también por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Iván Rodríguez, catedrático de microbiología, farmacéutico, profesor de microbiología y además farmacéutico, y una persona que nos ha acompañado en todo este proceso, también pues con todas aquellas publicaciones científicas que se iban conociendo. Gracias por estar aquí. Hola, para nosotros es un auténtico catedrático. Y Isabel Laucirica, de la Asociación Fuerteventura contra el Cáncer, de la Asociación Nacional, la Junta Insular. Gracias también por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Isabel es un ejemplo de que aún manteniendo esa distancia prefiere mantener la seguridad de la mascarilla. A ver, yo primero por seguridad para mí misma, porque todavía es muy reciente el proceso por el que he pasado, entonces, aunque ya no se me considera inmunodeprimida, todavía me considero una persona de riesgo. Pero por otro lado también yo me muevo en un colectivo en el que van personas a diario a la asociación que están inmunodeprimidas, que están en quimio. Ahora mismo, cuando acabe el programa, también iré a la asociación, que tengo un taller y voy a estar con personas que corren riesgo. Entonces, yo de momento no me la voy a quitar. Bueno, por responsabilidad individual y por responsabilidad social. Iván, ¿estamos preparados para esta noticia? Porque muchas de las personas, de los vecinos de Fuerteventura, decían, es que parece como si el COVID hubiera desaparecido de repente. No, bueno, sí es verdad que sabemos que la guerra ha acelerado un poco la salida del COVID, pero también tenemos que tener en cuenta que hacía tiempo ya que deberíamos haber retomado algo la normalidad. A mí me caen muchos palos siempre porque, además, al venir de la microbiología, conozco los procesos y el ser humano se tiene que adaptar a los parásitos, a la vida minúscula esa, y establecer sus propias defensas y sus propios métodos. ¿Qué pasa? Que tuvimos una pandemia donde el servicio sanitario no podía absorber todo esto. En estos momentos el servicio sanitario sí puede absorber lo que pasa a denominarse una enfermedad común, junto con la gripe, junto con otros catarros, otras enfermedades de tipo respiratorio. Entonces, ya formados, están dentro del mismo globo. Y eso teníamos que haberlo hecho quizás progresivamente y no tan brusco como ahora. A lo mejor sí, pero bienvenido sea lo antes posible, porque si ese paso no se da, no llegamos nunca a una normalidad. Por lo tanto, estamos preparados. Yo creo que estamos preparados, pero los cambios siempre son difíciles. Igual es que al principio nos costó ponernos la mascarilla. En enero, febrero, vamos a recordar hacia atrás, en enero, febrero de 2020 decíamos que esos chinos estaban locos porque llevaban mascarilla. En el momento que empezaron a quitárselo, volvimos a decir que estaban locos porque se estaban quitando la mascarilla, y los cambios cuestan. Este cambio costará, sí, pero bueno, igual que el tema de Isabel, tú por responsabilidad social te la pones en los lugares donde tengas que proteger personas. Yo cuando vaya a visitar a un abuelo, o cuando vaya a visitar un pluripatológico, o vaya a estar en un entorno donde ellos están, pues por respeto me la tendré que poner, aunque yo no tenga que ponerme, pero yo me la pondré, ¿no? Es que hay un miedo, y seguramente entre los sanitarios, que son aquellos que no se van a poder quitar la mascarilla en ningún modo, a que nos quitamos la mascarilla y de repente nos vamos a contagiar todos. ¿Esto está ocurriendo también en los centros médicos? Mira, sigue habiendo COVID, sigue habiendo personas que se están contagiando con el COVID, pero sí que los pacientes que están ingresados cada vez son menos y no tienen esa sintomatología tan grave que tenían los pacientes que ingresaban en los meses previos. Entonces, sí que es importante saber que debido a la gran cantidad de población que tenemos vacunada, conseguimos tener estas cifras de pocos ingresos con patología grave. Y entonces es fundamental que la gente sepa que sigue habiendo COVID y que tenemos que ir de una manera progresiva, ir quitándonos la mascarilla, pero también haciendo vigilancia epidemiológica. Tenemos que saber cómo se está comportando esa enfermedad, cómo van evolucionando los ingresos,
y tomar las decisiones en función de los datos como vayan teniendo. ¿Y cómo está evolucionando en el caso de Fuerteventura? Porque sabemos que hace poco ha habido un episodio un poco más complicado, incluso se llegó a bloquear una planta, ¿no? Porque había varios enfermos de COVID sin que eso supusiera que se bloquease el hospital en ningún modo. Sí, lo bueno fue que todas las personas que estaban correctamente vacunadas y ninguna se les complicó la enfermedad. Al hacer el cribado se ha detectado a esas personas, pero ninguna se le ha complicado con sintomatología. Por lo tanto, eso es lo bueno. La gente, el alto porcentaje, en España tenemos más del 90% de la población mayor de 60 años con 3 dosis. Eso es lo que nos ha permitido que se haya tomado esta determinación de ir quitando progresivamente las mascarillas. Y en el colegio, Loida, ¿cómo se ha vivido esta jornada? Bueno, yo vengo a aportar un poquito la parte emocional, digámoslo así. La verdad que era un día muy esperado, ha sido muy difícil desde que todo esto comenzó, desde la pandemia pues tuvimos que tocar un interruptor y pasar prácticamente de la enseñanza presencial a la online de la mejor manera posible con todo lo que ello conllevaba, ¿no? Y era un momento muy deseado, con mucha incertidumbre también, porque sabemos que la parte de educación se ha visto afectada en el sentido de que todo llega como un poquito después, da la sensación a las familias, ¿no? Y a los equipos directivos que falta un tiempo, ¿no? Desde que sale un BOE, por ejemplo, hasta que el equipo directivo tiene notificación, a ver cómo lo vamos a plantear en un centro para que a mí, como directora, por ejemplo, me dé tiempo a informar a las familias. Da la sensación de que estamos como improvisando y como que aquí cada uno va por libre. Hoy llegaban mensajes de que unos centros de Gran Canaria mandaban unos mensajes, los equipos directivos, nosotros notificábamos de otra manera. Entonces, hoy yo con lo que me queda es la sonrisa de esos niños entrando por la puerta del centro, viendo la cara de sus profesores y profesoras. Y bueno, fue un día mágico y muy emotivo, la verdad. ¿Cómo lo van a controlar? ¿Cuál es el protocolo que ha establecido de educación? Que ha llegado prácticamente en las primeras horas del día. Bueno, lo único que nos ha llegado como a todo el mundo son esas recomendaciones en el sentido de que ya no se puede obligar a nadie, por ejemplo, a que se quite la mascarilla dentro del centro. Cada persona decide, ¿no? Pues en casa con los menores, ¿no? Con nuestros niños, oye, pues si convivimos con los abuelos o abuelas o hay alguien pues con algún tipo de problema, ¿no? Pues mantenemos la mascarilla. Se recomienda al profesorado pues que también es sensible a algún tipo de enfermedad, pues que la mantenga. Pero no ha salido todavía, que lo estamos esperando, hasta la 1:30 que salí del centro, pues no ha llegado una carta o una normativa en la que diga, pues esto sí se puede hacer, esto no. Entonces estamos un poquito todavía a la expectativa de saber, por ejemplo, se acerca el Día de Canarias, los familiares están deseando saber si va a haber actuación, si no lo va a haber. O sea que seguimos igual con las medidas de última hora de todos los dos últimos años. Sí, es verdad que estamos un poquito a la espera de los famosos grupos burbuja, en el sentido de que, bueno, si ya no usamos la mascarilla dentro del centro, ¿qué sentido tiene si están juntos, pues, después de una actividad extraescolar, ¿no? Para no mencionar ninguna en concreto? ¿Por qué no permitirles otra vez, hermanos con hermanos, primos, amigos, volver a tener ese recreo conjunto, volver a coincidir en ese comedor, ¿no? Yo en ese aspecto no quiero polemizar tampoco, pero ya ahora que están de moda, por ejemplo, los amigos de los gambusinos, yo le decía al director de los gambusinos, a José Sarabia, en enero, me preguntaba, ¿cuándo les quitan las mascarillas? Digo, creo que en Semana Santa. ¿Seguro? Creo que en Semana Santa. Digo, es que es ilógico que tú sepas que va a llegar un momento en el que se van a quitar las mascarillas y que los estamentos públicos no tengan ya un tratado para que esto se lleve a cabo y que estés esperando a última hora para poder ejecutarlo. Eso ya tiene que estar elaborado hace tiempo, no tiene que, y llevamos toda la pandemia así. Esa es la crítica que yo quiero hacer a toda esta pandemia, porque ahora se hace con una pandemia, pero puede ocurrir con una alerta nuclear en el futuro o lo que sea, ¿no? Vale, cualquier tontería, ¿no? Pero eso de ir a traspiés siempre me mata cuando tú sabes que eso va a ocurrir tarde o temprano, ¿no? Bueno, ocurría en el Parlamento de Canarias, en pleno debate de la nacionalidad, que era Ángel Víctor Torres quien anunciaba de esta forma, que vamos a ver, en mitad de un conflicto que nada tenía que ver, como por ejemplo el del Sáhara y Marruecos y las decisiones o las conversaciones que están manteniendo entre Pedro Sánchez y el rey de Marruecos, cuando anunciaba casi así de soslayo que Canarias reduciría o quitaría, eliminaría la mascarilla a partir de Semana Santa. Lo escuchamos. La semana que viene habrá una nueva sesión interterritorial y está ya sobre la mesa la posibilidad de la eliminación de las mascarillas en los interiores
excepto en algunos lugares como transporte público y otros donde se podrían mantener. Estaremos atentos porque puede ser, no lo estoy adelantando ni lo estoy afirmando, pero puede ser que sea la próxima semana, cuando ya el Gobierno de España tome esa decisión, y creo que vamos caminando hacia esa normalidad tan añorada que lleva consigo, lógicamente, a que podamos tener, como hemos tenido en estos meses, una alta ocupación turística, un sector de servicios que se ha ido recuperando y buenos datos económicos, porque Canarias en ese sentido, que fue la más castigada por la pandemia, tiene mejores situaciones para poder responder ahora con la recuperación económica. Bueno, pues efectivamente así lo anunciaba y eso evitó que se hablara de otros temas relacionados con Canarias y mucho de, en este caso, la eliminación de la mascarilla. En las asociaciones como Fuerteventura contra el Cáncer, Isabel, ¿han recibido algún tipo de instrucción o recomendación? Bueno, ya creo que lo he comentado, que los centros de la Asociación Española contra el Cáncer se consideran centros sociosanitarios, entonces ya por ley tenemos que seguir utilizando... Como el hospital, ¿no? Exacto, tenemos que seguir utilizando las mascarillas. De todas formas, cuando se anunció todo esto y todavía no teníamos muy claro, sí que todo el personal de mi asociación y voluntariado que estábamos allí, pues todos lo comentábamos, que aunque no fuera obligatorio, que íbamos a seguir usándolas, por precaución y por respeto a la gente que estaría. Pero bueno, ya entramos dentro de la normativa en la que sí que tenemos que llevar dentro de la asociación la mascarilla puesta. Además ya nos hemos acostumbrado, incluso en el ejercicio físico, vamos con las quirúrgicas y ya nos hemos acostumbrado a ello. Así que... En el caso de las asociaciones sociosanitarias tienen que llevar mascarilla y acostumbrarse pues, a lavado de manos, distancia, etcétera. Y en el caso de los centros de salud y los hospitales, ¿qué ha cambiado? Sigue todo igual. ¿Antes de la pandemia también? Con respecto a antes de la pandemia. Con respecto a antes de la pandemia, no, sí que la utilización, antes no se utilizaba la mascarilla y sí que la pandemia nos ha servido también para concienciarnos más. Todas esas medidas de higiene de manos, la desinfección, nos ha hecho ser más conscientes de ello. ¿Aumento de personal? Aumento de personal sí que ha habido, pero es que el volumen ha crecido mucho a nivel asistencial y por supuesto también el volumen de trabajadores. Esperemos que se mantengan después de que finalice todo bueno, esto. Esa ha sido la promesa, ¿no?, por parte de Sanidad del Gobierno de Canarias, que a pesar de que el gasto era ingente, no supieron datar cuánto se había gastado Canarias en la sanidad desde que naciera la pandemia o desde que llegara y aterrizara, pero que de momento lo iban a mantener. ¿En los centros educativos? Bueno, en los centros educativos nos mantenemos como podemos y es verdad que ha llegado una dotación económica dependiendo del volumen de alumnado que tiene cada centro para esa compra de mascarillas y demás. De hecho, nosotros teníamos mascarillas para el alumnado en caso de que se les estropeara, aunque recomendábamos porque desde casa, porque de cada familia depende si quiere usar la FP2 o la que sea, ¿no?, pues que se trajeran, por ejemplo, una de repuesto. Pero sí es verdad que, vuelvo y lo reitero, o sea, ha sido muy duro. Con respecto a lo que se comentaba antes, o sea, nos vimos que pasamos después de la enseñanza online a la presencial, ahora vamos al revés, con unos protocolos que se improvisaron sobre la marcha, en el sentido de que yo me incorporé a mi puesto de trabajo como directora, tenía un claustro de docentes preguntándome cómo lo íbamos a hacer y no teníamos ni idea. Es decir, el propio profesorado se quedaba horas extras en el centro para pintar señalizaciones con spray que íbamos nosotros a comprar a la ferretería por hacer todo lo mejor posible, porque al final uno siempre piensa en los niños. Claro. Entonces, date cuenta que hay alumnado que a lo mejor no tenía hermanos y ha estado mucho tiempo confinado en casa, que esa parte de conflictos, de compartir y demás no se ha trabajado. Padres que, por ejemplo, ¿no?, o familiares tenían que trabajar online y no le podían prestar esa atención, y es un añadido de los docentes que teníamos hijos, y tenemos, ¿no?, pues ahí siguen, tenemos hijos en casa y había que atender a los 26, 28 que pudieras tener en el aula online, más a los tuyos. Entonces era una situación muy complicada y estoy de acuerdo en que la educación se ha dejado un poquito para el final, se ha improvisado demasiado. Entiendo que el turismo es importante porque se le dio mucha prioridad, vivimos del turismo, pero la educación es básica, es importante y, por ejemplo, ahora tenemos el apoyo del profesor COVID, que ya se está hablando en los sindicatos y demás, que se nos quita para el curso que viene. Entonces, tenemos que volver a esa normalidad, tenemos que enseñar al alumnado a perder el miedo, a enseñarles otra vez a compartir, a resolver esos conflictos y estamos además solventando mucho problema emocional. Alumnado que tiene miedo, no sabe resolver
un conflicto, dialogando, familias con mucho miedo, se han perdido familiares con toda esta pandemia, entonces estamos haciendo de docentes y de psicólogos a veces de la familia. ¿Hay apoyo psicológico en los centros? No. Nosotros. Entonces lo hacemos lo mejor que podemos, no llegamos a todo porque lo intentamos, pero ha sido duro, lo sigue siendo y cada día yo, por ejemplo, a mi claustro le intento incentivar o motivar de alguna manera porque sé lo agotador que ha sido. Además, los centros educativos lo han hecho espectacular durante la pandemia, porque sin apenas tener directrices claras de qué tenían que hacer, no ha habido apenas brotes en los colegios. Podía haber un caso, sobre todo en las clases de infantil, donde no se utilizaban mascarillas, que podía haber contagiado a algunos de sus compañeros porque no llevaba mascarilla. Pero no había transmisibilidad de ese COVID a otras aulas o entre los profesores. Por lo tanto, se ha hecho espectacular, porque el volumen de gente que hay en los centros educativos, donde hay muchas interacciones y no haberse transmitido, eso es porque se ha hecho muy bien. Te lo agradezco. No, En nombre de todos y de todas. Se lo También merece. quiero decir que ha sido muy difícil intentar separar a la familia de la escuela, que siempre hemos luchado para que fuera lo contrario, ¿no? Entonces, de la nada hemos intentado hacer un aula croma, que cuando yo veía el estudio, a mí de verdad que se me cae la baba cuando lo veo, quiero uno igual. Entonces, intentábamos hacer un aula croma para hacer unas actuaciones y que la familia pudiera estar de alguna manera acompañando igualmente, ¿no? Entonces, bueno, poquito a poco se hace lo que se puede, pero es verdad que se necesita que se tomen muy en serio la educación. Se hablaba también, aprovechando que estás aquí como directora de un centro, de que con la COVID y con todo lo que se ha hecho, los profesores han sido quizá un poco más indulgentes con los aprobados, que Canarias ha tenido más aprobados de los que debería. Hemos tenido una situación difícil también, en el sentido de que hemos tenido muchas familias negacionistas, que se las llama así, ¿no? Alumnado que no venía al centro por determinadas circunstancias. Oye, pues tenemos enfermos en casa, no estoy a favor de que el niño o la niña acuda al centro. En Canarias se decidió que la enseñanza iba a ser presencial, con lo cual la falta al centro injustificada, que era que salvo que el centro de salud confinara al niño o a la niña, pues no estaba justificado, ¿no? Entonces ese alumnado el curso pasado pasó a no superar los criterios de evaluación, o alumnado, y lo hay en el centro, repetidor. Entonces, ya no solo eso, sino que nos aumentó la ratio de las aulas que ya de por sí en primaria y en infantil no bajaron, por lo menos en el centro de Las Ares. La media de ratio del centro estaba en 26, 27 niños por aula. Llevamos años luchando en el sentido de que se construyen centros nuevos o aulas nuevas, como por ejemplo el centro de Villaverde, en el cual te construyen los metros cuadrados mínimos establecidos por ley, pero la ratio que se te aplica en el centro, todos los directores y directoras lo sabemos, es la ratio máxima aplicable por ley. Entonces hay algo que aquí no termina de encontrar el equilibrio. Si me haces aulas pequeñas, de acuerdo, pero ponme ratios pequeñas. Si me estás metiendo, como quien dice, mucho alumnado dentro de un aula, acomódame esto, ya que se nos llena la boca muchas veces, pues en Madrid o cuando hacemos convenciones, las aulas del futuro en Canarias, ¿no? Que son preciosas, pero que ya es hora de verlas de verdad. Me preocupa, ¿eh? Voy a hacer la voz discordante hoy. Me preocupa porque si ya estamos hablando de que nos preocupa el turismo, la saturación, el poco personal que están teniendo camareras de piso, recesión, el declive progresivo que está teniendo la construcción también con el encarecimiento de los materiales. Nos preocupa también la sobrecarga de los sanitarios, si pueden llegar todos bien en los próximos años, no estamos hablando de ya. Y me preocupa la sobrecarga que han tenido los profesores y que van a tener, que habrá mucha baja laboral futura, pero me preocupa más el futuro de este país, que se debe salir de la base de esos pequeños, ¿no? Si esos pequeños no están en el entorno adecuado, con unos ratios de 26 personas, me parece exageradísimo que un solo profesor lleve a 26. Me parece mucho a mí llevar a 2 niños, que son los que tengo, que cuanto más llevar a 26, y educarlos, y también saber llevarlos en esta pandemia, y hacer de psicólogo, hacer de educador, de matemáticas, de lengua, de todo. Me preocupa porque es el futuro de este país. Si quieres este país, a lo mejor a corto plazo lo vamos a pasar mal por la inflación, por la guerra, por tal, pero buscamos un largo plazo en todo, y a 8 o 10 años esto va a pasar factura, y una factura grave, y después va a ser más sostenida en el tiempo. Lo hemos visto con los cambios de leyes. Cada vez se flexibiliza más
el caso de los repetidores en los centros. Antes se podía repetir una vez en toda la etapa escolar en el centro, ¿no?, de primaria o infantil. Ahora es una vez en toda la educación obligatoria. Entonces ya nos limita mucho en los centros cuando vemos, por ejemplo, un alumno o una alumna que no llega madurativamente y sabemos, el equipo educativo, que le beneficiaría muchísimo quedarse un curso más en los centros, porque sí que hemos notado, que eso ya sería para otro debate, antes, bueno, cuando yo estudié llegábamos hasta octavo en el centro, llegábamos al instituto más maduros, más crecidos, ¿no? Ahora se nos van muy pequeños. Sí, llegabas con 12, 13 años. 11, 12 se me van del cole. Claro. Entonces se me van ya a un instituto con niños muy grandes, hay mucho miedo, esa transición no está del todo trabajada. Desde el centro intentamos comunicarnos con el instituto, pero son espacios que incluso con la pandemia no han podido ni visitar. Entonces es algo que crea mucho miedo, mucha ansiedad. Y ahí estamos, cada vez se les pasa un poquito más la mano por encima y venga, seguimos subiendo. Entonces sí que los docentes estamos notando que cada vez el nivel de exigencia es menor. Pero es que estás hablando de un problema ya antiguo. Lo digo como docente que he sido y hace años que yo he dejado la docencia y esto que estás hablando ya lo veíamos en ese momento. Y se ha agravado ahora. Y se ha agravado, claro, evidentemente con la pandemia se ha agravado mucho más, pero esto ya existía. Y siempre el tema de las ratios, de sobrecargar las aulas y sin ningún tipo de apoyo, esto es... Vamos, sí, se hablaba de barracones, pero ahora se está hablando de aulas nuevas. Exacto. Con metros parecidos, ¿no? Sí. O con condiciones muy parecidas. Y con el agravante de las situaciones emocionales, que me parece muy importante de resaltar, que todo el problema emocional ha recaído en los niños, en los jóvenes, y estamos teniendo una juventud con muchos problemas mentales, a nivel de ansiedad, a nivel de... Exacto. De hecho, ha nacido en Fuerteventura una asociación, y lo ha hecho hace unos meses, muy recientemente, en mitad de la pandemia, para luchar contra el suicidio, poniendo además esa palabra que a veces en los medios de comunicación, ya saben que por código deontológico se intenta no mencionar para no fagocitar pues cualquier otra actuación, pero es que hay que llamarle así, ¿no? Porque hay muchísimos jóvenes que están bueno, pues falleciendo por esta causa o están decidiendo acabar su vida de esta manera. Nos estamos quitando las mascarillas y parece que no hubiera ningún problema, y nos estamos dejando atrás, por ejemplo, en materia sanitaria, esos cuidados de salud mental que no siempre ni debe ni puede el profesor en este caso acarrear. Sí, está claro que la Asociación Española de Pediatría también ya lo ha dicho, que hay un problema en ciertos jóvenes que no quieren quitarse la mascarilla por ese miedo que tienen a mostrar su verdadero rostro. Entonces es algo que sí que hay que trabajar. Unidades de salud mental infanto-juveniles se necesitan. Sí. Y en el caso de las asociaciones sociosanitarias, ¿se trabaja desde ese punto de vista la salud mental? Hombre, nosotros tenemos dentro de nuestro centro una psicóloga, ¿no? Y sí que la pandemia ha hecho que el voluntariado y muchos pacientes que antes venían de manera habitual todos los días para compartir espacios, para compartir sensaciones y miedos, pues ahora tienen más miedo de venir. Ahora les cuesta mucho más venir a la asociación o participar en talleres, a pesar de que se les ha asegurado de que es un sitio seguro y que los espacios que tenemos están muy bien cuidados y que pueden venir sin problemas, pero está costando mucho. La gente se ha encerrado en casa, mucha gente, sobre todo la más mayor, y le está costando mucho salir afuera. Estamos intentando motivar, incentivar a través de talleres, de charlas, que vengan, que vuelvan a venir a la asociación, ¿no? Y al otro lado del despacho, lo hemos hablado muchas veces, Iván, de hecho había unas cifras aplastantes en Canarias. Se ha abusado sobremanera de los ansiolíticos en mitad de la pandemia. Ya se abusaba, pero se había normalizado, ¿no? Sobre todo entre muchas mujeres. Pasa como en la educación, ¿no? Es un problema que ya venía de lejos, y igual que la inflación también venía de lejos, no es reciente, igual que los problemas de sobrecarga sanitaria también venían de lejos, no hay que ver. Lo que esto ha sido lo que ha activado que todo se recrudeciera más todavía y se multiplicara por 5, vamos a decirlo, o por 6, el problema que ya existía, en un breve espacio de tiempo, en solo 2 años. Es igual que decían, no, dentro de 10 años la inteligencia artificial será... No, eso ya es
Lo que dentro de 10 años iba a ser. No, la tecnología de ARN mensajero está preparada para dentro de 10 años estar ya a la salida. No, pues no, la tecnología de ARN mensajero se desarrolló en 6 meses, cuando ya lleva tiempo, ¿no? Entonces, con lo mismo ha pasado con los ansiolíticos, con los antidepresivos y con todo esto. Es la vía fácil. Pero yo siempre digo que es la vía fácil, hay que hacerlo, pero tú tienes que retomar tu normalidad de nuevo. Entonces, la función del profesional de psiquiatría, de psicología o de salud familiar, médico de medicina familiar, es, vale, yo te lo voy a dar ahora para que tú descanses, para que tú pases un tiempo, para que puedas dormir, pero a la vez vete retomando los paseos al aire libre, haz un poquito de deporte, ten una dieta equilibrada, con frutas, con vegetales, no fumas, no bebes. Entonces, lleva todo un trabajo que es muy duro también, porque piensas que el profesional sanitario lo va a hacer, pero un profesional sanitario que tiene 7 minutos para estar contigo, y yo sigo muchos profesionales sanitarios en Twitter y algunos me dicen que las consultas son de 3, 4 minutos, entonces una cosa de esas te lleva mínimo media hora. Mínimo tratar media hora para derivarlo ya, ni siquiera para tratarlo tú. Es que es imposible tratar a una persona sobrecargada, ya no te digo un caso grave como el que hablábamos de la depresión, te habrá una ansiedad pasajera porque estás en un ERTE, o porque te han despedido, o porque estás trabajando 10 horas al día en el hotel y yendo 3 veces al hotel en 3 turnos diferentes, o muchas cosas así. Eso te genera una ansiedad y un estrés tremendo también. Y pasajeramente vas a tu médico de cabecera, porque es una herramienta que tú tienes ahí, y te dará una medicación para ir saliendo, que tú sola vayas saliendo de eso. Pero es normal que después de haber sufrido todo esto, tengamos ese tipo de trastornos. ¿Y es normal que sanitariamente no se ponga remedio a esto? Porque las tasas de salud mental ahora mismo de enfermedades de ansiedad entre los jóvenes, de enclaustramiento, que también es una patología de nuestros mayores, tanto les había costado salir, que no se esté trabajando en esto. Pero eso es prevención, y eso creo que la prevención está... carecemos de prevención en el sistema español en estos momentos. Es decir, todo lo que vemos es el cortoplacismo. Todo es ya, voy a solucionar ya el aula esta, le voy a poner las burbujas, la aula burbuja ahora, voy a dividir ahora esta en 2 y es todo ya. Sabíamos lo de la mascarilla desde enero, febrero, desde que lo habíamos visto en otros países, y es ahora todavía no sabemos muy bien si la tengo que llevar en tal sitio o en el otro. Y con el tema de la salud mental y de las personas mayores, todo es prevención. Igual que hace una campaña de cribado de cáncer de colon, pues se hace una campaña de cribado de cáncer de pecho, y se hacen cribados durante toda la vida. Después lo mismo, hay que hacer una prevención de que educar a las personas mayores de que no se queden en su casa, de que salgan al aire libre, porque eso despeja la cabeza y hace que pasen a hacer un deporte, una actividad física, respiran aire libre, se relacionan, porque el ser humano, estos 2 años, ha pasado una cosa que el ser humano para la que no está preparado, es el aislamiento. El aislamiento solo se le hace a las personas que se han portado mal, en la cárcel. Y a nosotros se nos ha aislado portándonos bien y separándonos de otros seres sociales. Somos seres sociales, es lo primero que tenemos que saber. Con cabeza, con orejas y tal, pero sociales. Entonces, eso nos lo han quitado, y eso ha hecho que nosotros nos hayamos metido en la seguridad de nuestra madriguera, en nuestra casa, o en la seguridad de nuestro grupo cerrado, o en la seguridad de esto. Y entonces, eso es prevención, y eso es un trabajo desde ya, casi tan importante como el antidepresivo para ir saliendo adelante y todo eso. Pero es una herramienta a larguísimo plazo. Es que eso se puede enseñar además, porque, como tú dices, el ansiolítico es en el momento determinado para bajar, son químicos que te ayudan a que el nivel de estrés baje, pero luego tienes que aprender una serie de hábitos que van desde alimentación, ejercicio, y bueno, también hay cosas como la melatonina para ayudarte a descansar bien, o para ayudarte a estar un poco más relajado. Y bueno, nosotros en la asociación, pues claro, todo eso, la respiración, entre la psicóloga y la nutricionista y la preparadora física, pues nos ayudan mucho a sobrellevar. Yo, por ejemplo, con la medicación hormonal tengo secuelas de ansiedad, de nerviosismo, que me lo produce la medicación, pero he aprendido a intentar llevarlas sin necesidad de tomar más medicación. La importancia del ejercicio físico que ustedes demostraron con el yoga.
para Total. pacientes oncológicos, ¿no? Pero es que esa prevención, por ejemplo, estamos hablando de gente adulta, ¿no? También, puede hacer en los pero es niños. que en los centros nos hemos topado con verdaderos problemas de niños y niñas que no quieren salir de casa. Ya. Es decir, durante la pandemia hubo un exceso de uso de tablets, de ordenadores, de PlayStation, ¿no? Sí, sí, sí. Niños enganchados para que sus padres o familiares pudieran trabajar. Y ahora nos topamos también con alumnado que tiene realmente miedo y pánico a ir a un cumpleaños, ir a una plaza, a un mercadillo o a salir, no todos. Pero luego también depende de lo que hayan vivido en casa, porque son conversaciones que escuchan. Si ya hablábamos que a un adulto le resulta complicado entender que vamos a empezar a usar mascarilla diariamente y estamos por la calle, ¡oh, me asfixio! ¡Oh, no sé qué! ¡Ah, no puedo! ¿Qué no será para un niño o una niña Que está recibiendo todos esos mensajes, que ese ¿no? mensaje lo recibe diariamente? Sabemos que son esponjas y aparte estamos empezando a educarlos emocionalmente y a gestionar qué es un enfado, qué es un miedo, cómo actuar si tengo una inquietud, dónde busco información, por ejemplo, un niño de cuarto, quinto, sexto, ¿no? Están además sobreestimulados de información, sabemos que las noticias, casi todo lo que absorbemos es negativo, porque es algo que estamos ahora trabajando también con los grupos de quinto y sexto, ¿no? Entonces, que ellos también sean conscientes de dónde busco información, a quién se la pregunto, y hablábamos de eso, o sea, alumnado que de repente se ha vuelto muy sedentario, porque llega a casa y mi familia me recomienda pues que no salga a la plaza, lógico, me recomiendan que no vaya al fútbol, porque por ejemplo en el fútbol, pues por la actividad física no estaban usando mascarilla. Entonces eso parece que no, pero todo repercute en el cole y nos hemos visto con un retroceso importante en la atención a la hora de aprender. Alumnado que era tímido todavía es más retraído y alumnado que viene de fuera, porque el 90% del alumnado en las ARES es extranjero. Tenemos la dificultad de aprender el idioma. Con la mascarilla ha sido brutal. Claro. O sea, dificilísimo, y con el alumnado de necesidades educativas especiales aún más. Ellos estaban exentos de utilizar la mascarilla, ¿no? Este tipo de alumnado, pero el docente no. Entonces no nos ven gesticular. Y el alumnado que tiene déficit de atención te ve con mascarilla y es como si no estuvieras. Claro. Doble sobreesfuerzo todavía. Entonces, esa realidad también está. Bueno, vamos a hablar de los grupos burbuja y de cómo van a tener que trabajar a partir de ahora, porque seguro que es un tema que le interesa mucho a los padres, a todos los padres de todos los centros educativos que hoy está representando Loida a través de ese centro, que la verdad que es un vergel multicultural y un gusto ese colegio. Volvemos después de la publicidad. Bueno, pues estamos hablando de ese milagroso día que parece que no iba a llegar nunca, que es el fin de las mascarillas. Hay una pregunta que seguramente muchos de ustedes están haciendo igual que nosotros. ¿Volverán las mascarillas? ¿Qué piensas, Julián? Hombre, espero que no. Espero que no. Sí que tenemos que seguir haciendo la vigilancia, ver cómo van evolucionando los casos, sobre todo los casos graves, los que están ingresando en el hospital o los que vayan a ingresar en la UCI, y en función de eso se tomarán determinaciones. Esperemos que no. Con las altas tasas de vacunación que tenemos, con esta variante Omicron, que aunque es muy contagiosa, sí que no da esa sintomatología tan grave en las personas que están vacunadas. Esperemos que si sigue así la situación y no aparece ninguna variante nueva, esto se mantenga y cada vez vaya a mejor y se incorpore la COVID como cualquier otra enfermedad que tenemos respiratoria, como tenemos ingresos también por rinovirus, adenovirus, metaneumovirus, que todos los años tenemos casos de ellos, sobre todo centrados en la época del invierno. Y esperemos que la COVID vuelva, o sea, se vaya a convertir en una enfermedad más y la sumemos a las que tenemos. Porque ahora volvemos a hablar de gripe, curiosamente, Sí. Que es como una alegría. Hubo durante la última ola que tuvimos, enero y febrero, fue increíble. O sea, nosotros a medicina preventiva nos llegan todas las alertas de las infecciones que están en el hospital y pasamos a tener 0 infecciones por otros virus y solamente era COVID. Y ya a partir de mediados de febrero, marzo, ya empezamos a ver notificaciones de un rinovirus, un metaneumovirus, y ya COVID lo que había hecho fue fagocitar a los demás, no permitió que hubiera transmisibilidad de otros virus, pero es mucho más grave la COVID que los otros. Que la gripe, por ejemplo. Por el volumen, porque COVID es muy, muy contagiosa.
Entonces, la gripe también... ¿Ha ayudado la mascarilla en este caso Claro. a frenar Hemos contagios tenido, mientras estaba la pandemia con la mascarilla, sobre todo en la población pediátrica. O sea, increíble. El virus respiratorio sincitial es una patología que todos los años hace ingresar a muchos niños, sobre todo menores de 2 años, y durante el 2020 y el 21, 0 casos. 0 casos. Ahora ya volvemos otra vez a tenerlos. O sea, algo bueno ha tenido, ¿no? Bueno, muchas cosas buenas ha tenido la Sí, la mascarilla evita el contagio de la COVID, pero también de los demás virus que se contagian a través de las secreciones, como son estos otros virus. Pero, claro, la verdad es que la mascarilla sí que nos evita tener esa interacción social y hay que ir valorando, y si podemos asumir esos casos, al quitar la mascarilla, pues hay que valorar esa situación y también ser conscientes de que si vamos a estar en un ambiente donde hay personas vulnerables o donde hay una concentración excesiva de gente, o sobre todo lo más importante, cualquier persona que tenga síntomas, que no se sienta avergonzada y que tenga el valor de ponerme, pongo la mascarilla y yo voy con mascarilla porque tengo síntomas. Eso evitaría un montón de contagios. Bueno, es que ahora solo faltaba que tuviéramos que caer en la justificación, que también pasará, ¿no? En los casos de grupo, de aquellas personas que decidan ponerse la mascarilla y tengan que luchar contra el bullying antimascarilla. En el caso de La Jares, además, un colegio que al tener tantísimas culturas diferentes, había muchas personas que negaban la evidencia de la COVID Sí, y que se negaron a vacunarse. Fue muy difícil comenzar esa enseñanza presencial porque el equipo directivo, por decirlo de alguna manera, éramos el escudo fácil para esas familias que no entendían unas medidas que venían desde sanidad y desde educación, porque estaban coordinados. Nos veían a nosotros como los que habíamos tomado esa decisión, no estaban de acuerdo y la cogían literalmente con todos los centros educativos. Fue complicado, hubieron momentos de llamar a la Guardia Civil, padres negacionistas con familias que no lo eran, niños, porque volvemos y repetimos que todo lo que se escucha en casa se mete en nuestra mente y luego lo decimos en un centro porque estamos cómodos y cómodas. Entonces era como no juego contigo porque tú eres negacionista. Entonces otro conflicto más añadido a la lucha de siempre de esa educación emocional, de ese anti-bullying, ¿no? Y ahora sí es verdad que llevábamos tiempo porque, tengo que decirlo, chapó por el claustro de todos los centros en el sentido de que intentamos, aunque las medidas llegan tarde y siguen llegando tarde, intentamos en la medida de lo posible dedicar horas para de alguna manera solventar lo que podamos porque sabemos que nos lo vamos a encontrar en el centro. Es decir, vamos a ir ya educando a los niños para que si se quita la mascarilla, quien quiera se la ponga, quien quiera se la quite y aquí no se discrimina a nadie porque la tengo porque se la quite. Conseguimos y nos asombró muchísimo, lo tengo que decir, que cuando alguien tenía síntomas no había miedo de decirlo en clase. Entonces, oye, profe, pues me duele la cabeza y tengo tos. Y se lo comunicaba al docente, sabíamos el protocolo, ellos se sentían también independientes y responsables. Y seguros. Cambiábamos esa responsabilidad también para normalizar esa situación que esperábamos que no siguiera existiendo en demás cursos. Y los niños se lo tomaban bien. La verdad que nadie se metía con nadie por tener fiebre, nadie se alarmaba en exceso, sino, oye, existe un protocolo, como cuando tenemos gripe o cuando hay una gastroenteritis, que también es verdad que desde que hay mascarillas hay menos en los centros, que eso también es importante. Entonces, lo han vivido también de esa manera y nosotros intentamos siempre emocionalmente pues, educar en ese sentido de que, ya que tenemos una multiculturalidad tan grande, respetar siempre lo que necesita la persona que tenemos al lado. Por lo que hablábamos, cada familia es diferente, hay situaciones con enfermedades o no, hay niños que han perdido familiares y no se han podido incluso despedir, tenemos situaciones así en el cole, ha sido duro y lo vamos afrontando. Bueno, de la tercera dosis, cuarta dosis, ¿qué sabemos, Iván? Nos decía Toscano en un programa muy recientemente que, bueno, pues una opinión que se complementa con lo que nos contaba Julián, ¿no? Que los virus van mutando y que la COVID lo que ha hecho es frenar pues, a todos esos. Ha sido tan invasiva, tan depredadora, que los ha tenido a raya, pero que no sabemos si de aquí a finales del 2022 puede haber una mutación. Sí, pero aunque la haya. Estábamos hablando de la tecnología de ARN mensajero, pero cualquiera de las tecnologías de plásmidos o de que se estén utilizando con las vacunas deben de adaptarse a la variante predominante del momento, igual que ocurre con el virus de la gripe, que todos los años no me pongo la misma vacuna, me pongo la de antes era una bivalente, una tri o una tetravalente, son 4 virus de la gripe dentro de la misma vacuna. Pues, si quieres que el Estado te pague
esa vacuna, tú como medio innovador, ya sea Moderna o Pfizer o AstraZeneca, quien sea, danos la vacuna que está predominando en ese momento. No nos des la de hace 2 años, que esa ya la tienes más que amortizada. Entonces, el problema que hay, la crítica que hay es que vamos a meter la cuarta dosis, sí, pero de la vacuna que está en ese momento circulando, no las anteriores para reforzar la que hay, ya está más que reforzada ya. Tenemos que poner la variante predominante en ese momento. Y hablando del tema de las mascarillas, que también vamos a informar que las mascarillas en centros sociosanitarios, pero hay mucha confusión también. Hoy es el día de la confusión. Hablamos de la confusión. Ópticas también es un centro sanitario. Ir al psicólogo o ir al dentista es un centro sanitario. La farmacia es un centro sanitario. Entonces, yo ir a las ARES, en las ARES dicen, no, en las ARES no tienes que usar mascarilla en ningún sitio. Bueno, tienen un consultorio, sí hay que usar mascarilla. Tiene un dentista a la entrada del pueblo, hay que usar mascarilla. Tienen una farmacia. Tiene una farmacia, tiene una farmacia. Entonces hay 3 sitios donde sí hay que usar mascarilla, pero hay taxi. En el taxi es un medio de transporte público y una parada de guagua. 5 sitios donde hay que ponerse la mascarilla antes de entrar. En Tuineje igual, hay taxi. Tengo que ir a echar gasolina a la gasolinera, vale, no me hace falta llevarla, pero si voy a la farmacia que está enfrente sí, y si voy a la parada de taxis también, o La Lajita o en Jandía, todo se cumple. Las grandes urbes, ya sea Puerto de Rosario o Corralejo y tal, pues ya tienen otras cosas que no tienen el resto. Ópticas, tienen también ortopedias, que también hace falta. También tienen hospitales y centros de salud y todo, tienen más abanico. Pero hay que aclararlo porque tú piensas que en tu pueblo ya... Se acabó, ¿no? Se acabó, aquí en el pueblo ya... Por eso decíamos olvídate. que a medias, que la mascarilla desaparece, pero a medias. Y tampoco está muy claro qué es lo que dice la legislación, que lo deja a la titularidad, No, sí en este está caso, claro, esa parte está clara. de las empresas privadas. Ah, vale, de las empresas Que privadas. aquí, pues los encargados, directores o jefes medios serán los que tengan que elegir el protocolo. Y sobre esto anunciaba la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que la mascarilla no será obligatoria en el puesto de trabajo ni tampoco en los centros educativos. Las mascarillas dejarán de ser obligatorias, ya no lo eran en los recreos y ahora pues pasarán también a serlo en todos los ámbitos de los centros educativos. En relación al entorno laboral, que es un asunto que ha suscitado interés, con carácter general no resultará obligatoria. Creo que esto es un elemento muy importante a subrayarle. En el entorno laboral, con carácter general, las mascarillas no serán obligatorias. No obstante, los responsables en materia de prevención de riesgos laborales y de acuerdo con la correspondiente evaluación del riesgo del puesto de trabajo, podrán establecer las medidas preventivas adecuadas que estimen conveniente, incluida entre ellas el posible uso de las mascarillas, si así se derivara de la evaluación. Bueno, pues efectivamente son los técnicos en prevención de riesgos laborales los que van a tener que decidir, Julián, en las empresas si se usa o no se usa la mascarilla. Pero ¿cuáles son los criterios Eso lo va a tener que a los que valorar van a atender? Vulnerabilidad del trabajador. Sobre todo la ley de prevención de riesgos laborales lo que tiene que primar es la seguridad del trabajador. Por lo tanto, si desempeñas una función laboral en la que va a estar en riesgo tu vida o tu seguridad por estar expuesto sin mascarilla, ellos lo valorarán. Por ejemplo, en una administración pública, la cercanía con los vecinos que... Ahí se tiene que valorar si la persona trabajadora tiene algún tipo de enfermedad, si tiene una vulnerabilidad, el volumen de gente a la que vaya a atender, la distancia a la que vaya a atender a esas personas, qué tipo de atención le hace y entonces ellos valoran. Este fin de este ciclo tan difícil para los profesores, ¿qué ha dejado en ustedes, más allá de todo lo que has expuesto, Loida, en el centro, sobre todo para terminar este año, ¿no? Sabiendo que, bueno, se ha quitado la mascarilla, hay que trabajar ahora con los grupos burbuja, que sí me gustaría que lo explicaras. Se mantienen hasta que no nos llegue ningún documento desde la consejería informando, pues que se toman medidas diferentes. Salvo el tema de la mascarilla, con lo demás seguimos igual. Es decir, tenemos turnos diferentes de comedor, entradas diferentes para entrar y salir del centro. Tenemos también el tema del distanciamiento en los recreos, son grupos burbuja. Mantenemos pues la higienización del material cuando utilizamos plástica, el material de plástica, pinceles, tijeras, que es un añadido más a la pérdida de las clases, ¿no? Porque te quita tiempo.
pero me quedo con el tema de que han sido todos y todas unos valientes, han hecho lo posible por intentar que ese interruptor que mencioné al principio de que la enseñanza pase de presencial a online y de online a presencial sea lo menos dañina, primero para el alumnado, para las familias, para que no se sienten solas y bueno, que hemos trabajado cooperativamente todo lo que hemos podido. Bueno, y que han dado la talla con un sobresaliente, igual que los sanitarios, ¿no? Yo creo que hay dos sectores de los que tenemos que estar orgullosísimos, junto a los cuerpos y fuerzas de seguridad que también han dado mucho el callo. En la investigación, Iván, hemos sacado una vacuna en un tiempo récord, algo que seguramente desde la Asociación contra el Cáncer llevan también esperando durante muchos años, ¿no? Sí. Ahora mismo se sigue avanzando, se sabe, se sigue investigando, invirtiendo en investigación. Más dinero que nunca y cada vez más. Hombre, muy a mi pesar, para enfermedades de moda, ¿vale? Hay mucho dinero para enfermedades donde los medicamentos son muy caros, como pueden ser las hepatitis, como pueden ser los Alzheimer, los Parkinson, se están sacando medicamentos muy caros, mucha investigación. Hay mucha investigación para vacunas. Hay mucho dinero para eso y se está innovando. Hemos de decir que el sector farmacéutico es prácticamente el que tira de la innovación ya no solo de España, sino a nivel mundial. Entonces gastan mucho dinero ahí, también hacen algunas perrerías, pero es verdad que gastan muchísimo dinero en investigación. El camino está ahora en el desarrollo de medicamentos para la COVID, ya que estamos ahí especificándonos en ello. Ya se están desarrollando medicamentos para no contraerla, para que si la contraes no vaya a más, y hay 2 pastillas ya homologadas o dadas de alta en el sistema sanitario, ya el Estado los ha comprado y están en funcionamiento, y va a llegar a un punto tanto la investigación, que para un virus es muy difícil conseguir un medicamento, tanto hasta llegar a neutralizarlo sin necesitar seguramente vacunas. Pero claro, las vacunas nos han salvado de grandísimas enfermedades, de la difteria, del tétanos, de la tosferina, de tantas cosas que es muy raro que no se desarrollen más. Y para otras enfermedades que de tipo autoinmune o de tipo, hablamos del Alzheimer o hablamos del Parkinson y todo, o de las demencias, posiblemente, porque no se puedan desarrollar también vacunas para mitigar todos estos males. Ojalá. Isabel, ha habido también un parón con respecto a quirófanos, de eso seguramente sabrán muchos los que trabajan en los centros, y en muchos momentos de la pandemia los enfermos oncológicos han dejado de estar en el centro de la atención, como lo habían estado en otros años en Fuerteventura. ¿Esperan que eso se agilice? Hombre, la verdad es que se ha pasado mucho miedo, la gente ha pasado mucho miedo a tener que viajar, sobre todo para operaciones, para intervenciones. Yo creo que se ha intentado anular lo mínimo posible todo lo que... Bueno, yo por ejemplo todo mi proceso lo viví en plena pandemia y a mí me lo diagnosticaron en el confinamiento y bueno, creo que he seguido el proceso que tenía que seguir, ¿no? Pero ha habido mucha gente que ha esperado, que no ha ido al médico. Ha habido muchos diagnósticos tardíos con consecuencias graves y luego ha habido mucha gente que se negaba pues, a viajar por miedo a contraer la enfermedad, ¿no? Y iba atrasando esas citas por no tener que viajar. Todo está volviendo a la normalidad, como debe de ser, no a toda la normalidad, pero sí estamos recuperando los niveles de antes, ¿no? Y bueno, los niveles de cribado se han seguido haciendo. La verdad es que aquí en Fuerteventura se han hecho los cribados de cáncer de mama y de cáncer de colon como antes, creo, vamos, es lo que a mí me llega. Y bueno, pues esperemos que volvamos otra vez a la situación prepandemia. Bueno, muchas gracias a todos por participar, mucho ánimo en todos los sectores. Me parece que habría que poner aún más en valor a todas estas personas que lo han vivido en silencio con muchísima resiliencia y todavía no queremos cantar victoria. De momento llevamos 24 horas sin mascarilla y vamos a ver cómo se comporta la ciudadanía. Nos quedamos con ese consejo de Iván: no retiren las cajas de mascarillas del coche, de su vehículo, porque van a tener que usarla con más frecuencia. Otro de los sectores que también ha vivido adaptándose a esos cambios de timón y timonel ha sido
la hostelería. Con la eliminación de llevar obligatoriamente esta mascarilla en la mayor parte de los interiores, el sector lo ha vivido con verdadero optimismo después de las cifras muy buenas que han alcanzado en Semana Santa en el sector turístico y también en el turismo. Salas, comedores, restaurantes, terrazas, cocinas, a partir de este miércoles quedan exentas del uso de mascarillas.